Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal como lo anunciamos, hoy vamos a compartir con el diputado de la Asamblea Nacional, Irán Gaviria. Él es diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Gracias por estar con nosotros. No, el agradecido soy yo. Buenos Siempre días. interesante las conversaciones con usted, Muchas sobre gracias. todo ahora que en el marco de una situación económica un poco inestable, las propuestas que usted ha levantado ante la Asamblea Nacional de llevar al gabinete económico fue rechazada. Quisiera que nos planteara un poco cuáles son las propuestas que presenta la Mesa de la Unidad para solventar la situación económica del país. Así es, el pasado martes, anteayer, en nombre de la Mesa de la Unidad, yo solicité a la plenaria de la Asamblea Nacional que se invitara al ministro de Finanzas, quien a su vez es el vicepresidente del área económica, y a los demás ministros de la economía para que le explicaran a la Asamblea Nacional y al país su diagnóstico de la situación económica nacional y las medidas que se van a implementar para combatir inflación, escasez, caída de la producción, altas importaciones. Lamentablemente, la respuesta del oficialismo a través del diputado Sanguino fue negarse a esta iniciativa, y ellos argumentaron que en Venezuela no hay crisis económica. Y yo le pregunto al ama de casa que nos está viendo en estos momentos si ella consigue los productos alimenticios, los productos de la cesta básica, si no la afecta el alto costo de la vida, y si ese país que está sufriendo hoy en día por la crisis económica es el país que percibe el oficialismo o no. Añadíamos nosotros en esa intervención que tenemos, y lo reconocí allí, la fortuna que al frente del área económica está una persona como Nelson Merentes, que se ha mostrado proclive al diálogo, al entendimiento. Sin embargo, el oficialismo dice que aquí no hay crisis. Pero sin embargo también ellos han planteado una hipótesis de saboteo económico o de un plan de golpe a través de generar una crisis económica por parte de la oposición. Son eufemismos, Endrina. Hay escasez. El oficialismo dice que no hay escasez sino acaparamiento. Y el Banco Central de Venezuela dice que hay escasez. Ahí están las cifras. Para no equivocarme, leo el informe del Banco Central de Venezuela. La escasez de agosto fue del 20% de los productos alimenticios, pero productos como el azúcar, 85.3% de escasez, harina de maíz, 71.4% de escasez, leche en polvo, 85.3%, aceite de maíz, 86%. La inflación acumulada a el mes de agosto era del 32%, pero la inflación en alimentos es del 49%. Y la inflación anualizada de alimentos es del 60%. Y esto lo percibe el ama de casa, de forma tal que aquí no hay un invento, un fantasma, un golpe de Estado en poner de manifiesto estos problemas. Además, ponerlos de manifiesto, Endrina y venezolanos que nos están escuchando, con el ánimo de superarlo. Estos problemas de escasez, alto costo de la vida, no se superan si no hay voluntad de diálogo y entendimiento. Y eso es lo que nosotros hemos venido planteando. ¿No le parece a usted que la iniciativa por parte del Ejecutivo de crear un órgano superior para la economía y de alguna forma fiscalizar todo lo que son los canales de distribución pudiera ser una solución a este problema que se está presentando? Es un camino equivocado, no es porque nosotros nos opongamos a ello. Un órgano superior de la economía, que tiene como función básicamente, y lo preside un militar, y no hay nada en contra de la institución armada, pero no se trata de fiscalizar, de acosar, se trata de promover la producción nacional. Un órgano superior de la economía es un órgano en el que estén los trabajadores, los empresarios, los productores, la banca, quienes son efectivamente los actores fundamentales. Ahora, si el gobierno insiste en negar la situación y al mismo tiempo en no aceptar como interlocutores válidos a los agentes reales de la economía, los trabajadores, los productores, quienes financian, quienes proveen insumos, vamos por el camino equivocado, Endrina. El camino correcto es diálogo y entendimiento. Pongamos un ejemplo concreto. Nosotros somos un país comedor de arepas
Y en este momento el ama de casa que va al abasto y al supermercado tiene dificultad en conseguir las harinas precocidas de maíz. Nosotros podemos producir todo el maíz del mundo, es una expresión venezolana, todo el maíz que requerimos para el consumo de arepas siempre y cuando se sienten en una mesa productores, procesadores agroindustriales, proveedores de insumos, distribuidores y por supuesto el gobierno. Ese es el camino para superar estos problemas económicos que tenemos hoy en día en Venezuela. Pasando a otros temas, en materia legislativa sigue latente la posibilidad de la ley habilitante y hay algunas hipótesis que se han planteado. Existe la posibilidad de que se haga el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de la diputada María Mercedes Aranguren. ¿Esto de qué manera pudiera proceder? Bueno, ya vimos en el caso de Richard Mardo, se violó la Constitución, el artículo 187. Allanarle la inmunidad a un parlamentario requiere de mayoría calificada. Y en el caso de la diputada María Mercedes Aranguren, se repite la historia. Como el oficialismo no tiene mayoría calificada, pero además hay que recordar algo, Endrina. Los diputados que estamos en la Asamblea Nacional, por parte de la bancada de la unidad, representamos el 52% de los votos. Somos mayoría electoral. No somos mayoría parlamentaria por los cambios que hubo en las circunscripciones. De forma tal que el intento del oficialismo de alcanzar una mayoría calificada por la vía del allanamiento de las inmunidades parlamentarias no es el camino correcto. El balance que pudiera hacer usted de la situación carcelaria hoy en Venezuela. Dantesco. Anteayer 16 muertos en Sabaneta. Es un drama que se vive en Tocorón, que se vive en Tocuyito, en todas las cárceles nacionales. El Observatorio de Prisiones ha señalado que anualmente, por motivos de confrontaciones dentro de las cárceles, mueren alrededor de 600 reclusos. Este es el drama de las familias, de los visitantes. Este es un problema que hay que enfrentar de manera integral. Es el problema de las cárceles, pero en definitiva es el problema de la seguridad personal. Hay que igualmente ver este problema en su integralidad, mejorar las policías desde el punto de vista técnico y profesional, desde el punto de vista socioeconómico, limpiar el Poder Judicial y el Ministerio Público para que actúen con celeridad, mejorar el sistema carcelario y elevar el nivel de vida para que no encuentre la delincuencia en el hambre, en la pobreza, un caldo de cultivo. Este es el país que nosotros queremos, no es ese país de Sabaneta, de la cárcel de Sabaneta dantesco que vivimos nosotros. Diputado, se nos agotó el tiempo. Brevemente, en materia legislativa, luego del receso parlamentario, quedaba pendiente escoger a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, magistrados, contralor. ¿Cree usted que de aquí a diciembre se pueda llevar a cabo estas elecciones? Hace cerca de 3 meses yo propuse en la Asamblea Nacional que nos abocáramos a ello. 10 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia tienen su periodo vencido y deben ser sustituidos. 3 rectores del Consejo Nacional Electoral y el titular de la Contraloría General de la República. Eso requiere, si se respeta la Constitución, diálogo, entendimiento para alcanzar una mayoría calificada. A eso debería dedicarse la Asamblea Nacional, a hacer cumplir la Constitución y en el caso de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los rectores del Consejo Nacional Electoral y el titular de la Contraloría, deberíamos buscar consenso, acuerdo, para sustituirlos de acuerdo a la Constitución y que tengamos en esas instituciones a venezolanos, a venezolanas dignos que verdaderamente hagan funcionar esos poderes en el cuadro de la Carta Magna. Hoy el presidente Nicolás Maduro viaja a China. La ministra de la Defensa, Carmen Meléndez, ha dicho de manera enfática que no van a permitir planes de desestabilización por parte de la oposición, así como también lo hizo el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué planes tiene la oposición en estos días? Ganar el 8 de diciembre con una mayoría abrumadora, contundente, que se demuestre que hay una Venezuela que quiere un cambio en paz y en democracia. Nuestro plan es trabajar de aquí al 8 de diciembre y el propio 8 de diciembre para que Venezuela tenga alcaldes al servicio de sus comunidades, consejos municipales y que cuando se sumen los votos de quienes queremos un cambio en Venezuela, esos votos muestren de manera clara, diáfana, que la Venezuela del cambio es abrumadora mayoría. Esas son nuestras intenciones y nuestros planes.
Bueno, agradecemos al diputado Irán Gaviria por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Él es diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Gracias.